Esta es una palabra que recibió el Señor Jesucristo para poder ser vencedor durante los 33 años y medio sobre la tierra en contra de Satanás. Y tenemos la escritura que dice: y respondió y dijo. Él respondió y dijo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para poder vivir en este año 2013 que iniciaremos en 1 hora y minutos, Dios quiere dejarnos bien claro a cada uno de los que estamos aquí que para poder vivir tendremos que estar de acuerdo con lo enseñado de parte de Dios el Padre a su Hijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de cada hijo de Dios depende de la alimentación con la palabra de Dios. Cuando un hijo de Dios toma la palabra de Dios para estudiarla, es alimentado, tiene fuerza, puede enfrentar cualquier ataque del enemigo, prueba, tentación, y sale vencedor. ¿Por qué? Porque la vida de cada hijo de Dios depende de la alimentación con la palabra de Dios. Todo aquel hijo de Dios que no se alimenta de la palabra de Dios es una persona vulnerable, es una persona débil, es una persona que solo vive de las cosas físicas, pero no vive de las cosas espirituales, no vive de la palabra de Dios. Y ese ha sido el problema generalmente durante todo el tiempo de los hijos de Dios, que se enfocan mucho más en lo que es la vida física y material, y en querer adquirir aquello que necesitan para darle mantenimiento al cuerpo, pero que no se esfuerzan por quererle dar alimentación a su espíritu y a su alma. Si nosotros, así como vivimos la vida natural, física, humana,
viviéramos también en el área espiritual, las cosas fueran mucho más diferentes para cada hijo de Dios, porque seríamos fuertes. Seríamos fuertes cuando llegara a la vida de nosotros cualquier ataque del enemigo, prueba, tentación. Si estuviéramos firmes y fundamentados y alimentados con la palabra de Dios, nosotros fuéramos fuertes y saldríamos vencedores en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier ataque de nuestra vida, en cualquier prueba, en cualquier circunstancia que hubiera en la vida de nosotros, saldríamos victoriosos porque tendríamos la fuerza de la palabra de Dios en nosotros. Pero ese es el gran fracaso que ha sucedido en la vida de los hijos de Dios. No hay palabra de Dios. Cuando Satanás llega a sus vidas con una tentación, no tenemos con qué hacerle frente a Satanás. No tenemos con qué hacerle frente a Satanás cuando llega la prueba. ¿Qué le podemos decir a Satanás? Nada. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios en nosotros. Porque no vivimos la palabra de Dios en nosotros. Porque no es la palabra de Dios vida en nosotros. Pero cuando un hijo de Dios vive en la palabra de Dios, va a salir vencedor de cualquier prueba, de cualquier tentación, de cualquier ataque del enemigo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 1, en el verso 2 y 3, nos dice: un hijo de Dios debe de hacer lo que dice ese versículo 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En cada hijo de Dios, la delicia de cada hijo de Dios debe de ser la palabra. Debe de ser la palabra de Dios. Pero eso no es vida para nosotros. No es verdad que la palabra de Dios sea una delicia para nosotros. ¿Qué es una delicia para nosotros? Todo lo que es material es una delicia para nosotros, pero no la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita, ¿cada cuánto? De día y de noche. Cuando la ley de Jehová es su delicia de un cristiano, y en su ley medita de día y de noche, ay, hermano, ese es un hijo de Dios firme. Ese es un hijo de Dios vencedor. Ese es un hijo de Dios que va a salir adelante en todas circunstancias de la vida, porque la palabra de Dios es su delicia. Porque en la ley del Señor, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. En aquel hombre o en aquella mujer que la palabra de Dios es su delicia, en aquel hombre y en aquella mujer que la palabra de Dios es su meditación día y noche,
¿Sabe cómo va a ser ese hombre? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa será la vida de un hijo de Dios, que en la ley de Jehová, que en la ley de Jehová está su delicia, que en la ley de Jehová medita día y noche. Entonces ese hijo de Dios será un cristiano firme, sólido, sembrado, con raíces profundas, y va a estar viviendo en la fuente de Dios. Va a estar viviendo en el manantial de Dios. Va a estar viviendo en los ríos de Dios. Va a estar viviendo, hermanos, en la presencia de Dios, y será un hombre firme, un hombre fuerte, una mujer firme, una mujer fuerte. Y aunque venga lo que venga, como ella está plantada junto a las corrientes de agua, tiene alimento en su vida, en su savia, en sus raíces, en todo. La vida del cristiano. La vida del cristiano por medio de la palabra de Dios es plantado, echa fuertes raíces, aguanta fuertes tempestades, está plantado en las corrientes de agua, la cual es la palabra de Dios, y también el Espíritu Santo de Dios. El cristiano es fructífero en su tiempo. El cristiano es prosperado en todo lo que hace. ¿Cuándo qué? Cuando la palabra de Dios es vida en él. Cuando la palabra de Dios, amado hermano, hermana, es su delicia, es su meditación. Ese hombre y esa mujer van a estar firmes en la palabra y en el Espíritu de Dios. Van a dar su fruto en su tiempo. ¿Y qué va a suceder? Y todo lo que hagan, y todo lo que emprendan, va a ser prosperado. Para este año 2013, si la palabra de Dios es tu vida, si la palabra de Dios es tu alimento, si la palabra y el Espíritu de Dios es tu vida, tú vas a ser un hombre firme, una mujer firme, una mujer fuerte, un hombre fuerte, un hombre lleno del poder de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, y todo lo que tú hagas va a ser prosperado. El vivir en la palabra es obedecer todo lo que el Señor nos ha ordenado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, obedecer, vivir en la palabra es obedecer todo lo que el Señor nos ha ordenado. ¿A quién le comenzó dando Dios la palabra? A su pueblo Israel. En Éxodo capítulo 16,
y el verso 4 al 8. Nos dice Éxodo 16, verso 4 al 8. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan, hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora, Dios le da la palabra a Moisés diciéndole acerca de lo que él va a hacer con el pueblo. El Señor le dice: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. La palabra de Dios fue dada de parte de Dios a Moisés para que Moisés la diera al pueblo. ¿Cuál fue la palabra de Dios para el pueblo? Que Dios les iba a dar maná. Pero la orden de Dios a través de su palabra fue que el pueblo tenía que ir a recoger ¿cada cuánto? Cada día. ¿Qué nos muestra Dios a través de que nosotros debemos de ir a recoger lo que necesitamos cada día? ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo en la forma material? Nadie, ¿verdad?, que va a trabajar todo un día, en ese solo día cubre todos los días de la semana. Nadie. Tú tienes que ir a hacer la obra material los 6 días de la semana. Algunos de lunes a viernes, otros de lunes a sábado, pero todos los días. La muestra de Dios es que así como nosotros recogemos o trabajamos de lunes a sábado, de lunes a viernes, la misma forma quiere Dios que nosotros también hagamos en el estado espiritual.
¿Cuándo comenzaba la semana para el pueblo de Israel? La semana para el pueblo de Israel comienza desde el día domingo hasta el sábado. Y el pueblo de Israel tenía que ir a recoger el día domingo en la mañana la porción del día para alimentarse. Luego tenía que ir a recoger la porción del día lunes para todo el día. Y así sucesivamente el día martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes en la mañana el pueblo debería de ir a recoger para el día viernes y para el día sábado. ¿Por qué? Porque el sábado no iba a caer. Solo el día viernes tenía que recoger la doble porción para el viernes y para el sábado, pero de ahí ningún otro día. Y en la vida espiritual de nosotros debemos de vivir así en la palabra de Dios. Pero si yo pregunto, ¿se alimenta usted todos los días de la palabra de Dios? Viene el domingo y la lee aquí, pero pasa el día lunes, no hay reunión en ese día lunes. Muchos se quedan sin leer la palabra de Dios, no se alimentan ese día. Pero han ido a trabajar y han visto televisión, esos se han alimentado, pero no la palabra de Dios. Pero Dios le había dicho a Moisés que tenía que alimentarse de la palabra de Dios. Vivir de la palabra de Dios. Veamos a un hombre que vivió en la palabra de Dios. Elías vivió por la palabra de Dios. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 2 al 6. Hoy estamos estudiando y recibiendo la palabra que nos va a servir durante todo el año 2013. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es, hermanos? Viviendo de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El que no escuche, el que no reciba diariamente la palabra de Dios, en el día que no la reciba va a ser un fracasado. ¿Qué dice? Primero de Reyes, capítulo 17, verso 2 al 6. Vino a él. ¿A quién? A Elías. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Esa es la orden de Dios.
a través de su palabra. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. ¿Qué hubiera pasado con Elías si él no vivía de la palabra de Dios? Si él no hubiese estado de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué le hubiese pasado a Elías? Dios le está diciendo qué es lo que va a suceder con la vida de él. No van a haber alimentos durante 3 años. No va a haber lluvia durante 3 años. Pero Dios tiene un plan para sus hijos. Y Dios nos está diciendo a nosotros que para el 2013 debemos de vivir por la palabra que saldrá de la boca de Dios los 365 días del año para nosotros. Dios le dice, apártate y vete al arroyo de Querid, que de ahí vas a beber. Y yo he ordenado a los cuervos que te van a llevar, ¿qué? Carne por la mañana y carne por la tarde. Mire que esos son unos animales inmundos. Y a esos animales inmundos iba a usar Dios para que le llevaran carne. Esos animales a los seres humanos, si ellos hayan la oportunidad, le sacan los ojos, se lo comen. Pero a Elías no, era al revés. Ellos iban a ir a buscar carne y se la iban a llevar a Elías. Mire qué animales estos, más obedientes a la palabra de Dios. Dios les ordenó a ellos, vayan a traer carne y se la llevan a mi siervo. Y les dijo a dónde estaba. Bueno, entonces Elías, ¿qué dice? ¿Qué hace Elías? Dice que Elías, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Vas a estar de acuerdo tú con la palabra que Dios te va a dar todos los días? Y vas a ir y vas a hacer lo que Él te ordene. No, y aménes, hermano. Amén quiere decir así sea, así voy a hacer, así se haga en mí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Amén, hermano, de mí. Bueno, ¿tiene frío? Apagarle el ventilador a la hermana. Es que la veo ahí así. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios para este 2013. Dice que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde.
y bebía del arroyo. Qué lindo, ¿verdad? 2 veces comía Elías, en la mañana y en la tarde. Qué bueno sería que nosotros comiéramos también así, ¿verdad? 2 veces. Yo conocí a unos hermanos que comían 2 veces de allá de la iglesia, allá en San Antonio Abad. Comían por ahí por las 9:30, 10, y estaban comiendo su segunda comida por ahí de las 3, de 3 a 3:30 de la tarde. 2 comidas nada más. Hay veces la agarramos nosotros también así en este año, ¿verdad? Bueno, Dios le dio la palabra a Israel para que viviera en ella. Dios le dio la palabra a Elías para que viviera en ella. Pero ahora vamos a un aspecto negativo. La lucha que hay en la vida de los hijos de Dios por obedecer o desobedecer la palabra de Dios. La lucha que hay en la vida de los hijos de Dios por obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Mire, hermano, es una batalla que nos enfrentamos todos los días. Si obedecemos o no obedecemos a la palabra de Dios. ¿Quién no tiene luchas por eso? Sí, nuestro espíritu está presto. El apóstol Pablo decía que con el espíritu servía a Dios, pero con la carne. Él tenía una lucha. Todos la tenemos. Todos la tenemos. La lucha que hay en la vida de los hijos de Dios por obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Qué bien que ustedes han sido obedientes y están acá. Esta es una lucha que hemos tenido en este día. Es una batalla. Si nos quedamos allá en la casa o nos vamos para donde una familia a estar ahí, o estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Bueno, veamos la lucha. En el libro de Éxodo, en el capítulo 16, el verso 17 al 20, vemos una lucha del pueblo de Israel. Bueno, ellos comenzaron. Los hijos de Israel lo hicieron así. Fueron a recoger por la mañana. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. La palabra de Dios. Y ninguno, Moisés dijo, y ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron
de ellos para otro día, y crió gusano, hedió y se enojó contra ellos Moisés. Comenzaron bien, pero luego vino el momento de la batalla. No, hombre, recojamos y dejemos para mañana, ¿verdad? Dejemos para mañana. Dios había dicho que iban a recoger nada más lo que iban a necesitar para el día. Mire, ese es un problema de nosotros, que siempre estamos pensando para más días. Siempre estamos pensando, porque es algo que nos enseñaron nuestros padres. Dios no nos enseñó así, sino nuestros padres. ¿Cómo decían nuestros padres? Lo que está en el yagual está seguro, decían. Eso quiere decir que había que guardar para los días que venían. Verso 22 al 28. La otra lucha que tuvieron ellos. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomer para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni hedió. ¿Por qué? Porque eso es lo que se había mandado. Cuando se había mandado recoger solo para un día, solo era para un día. No se había dicho que se guardara para el siguiente. Y como no se dijo, ¿qué es lo que pasó? Se engusanó y hedió. Pero hoy, como Dios había ordenado a través de Moisés que guardaran hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, ¿y qué pasó? No se engusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Qué cabezones, ¿verdad? Ya se había dicho que no iba a caer el día séptimo. Pero mire, los cabezones fueron a buscar. Fueron a buscar y Dios había dicho que no iba a haber. Si para eso Dios les había dado ya
la doble porción para el día viernes y para el día sábado. Y ya había dicho Dios que no fueran. Pero ellos fueron. Ay, se enoja Dios con ellos, hermano. ¿Cuántos de nosotros somos así? Que estamos oyendo la palabra de Dios, que estamos siendo ordenados por Dios. Mire, para el 2013 no debemos de ser así. Para el 2013 debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Para el 2013 debemos de estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Todos los días tú tienes que recoger la porción del día. Hablando en los aspectos espirituales. Todos los días, todos los días, todos los días. No es día de reunión acá, pero tú debes de comer todo ese día. Dos desobediencias del pueblo de Israel ahí. Guardaron y no se les había ordenado que guardaran. Engusanó y hedió. Se les ordenó que iban a recoger la doble porción en el día sexto. Y la recogieron y les dijeron, mañana no va a caer. ¿Qué hace el pueblo? Algunos, no todos, algunos. Mire como ahora, ¿verdad? No todos, algunos han desobedecido en estar acá. Gracias a Dios por ustedes que están acá. ¿Y qué? Desobedecieron en ir a buscar, se les había dicho que no fueran. Bueno, ese es del pueblo de Israel. Veamos ahora otra persona que ya Dios le había hablado, pero que no estaba de acuerdo con la palabra. Primero de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 12. Ya se terminó la vida en el arroyo de Kerit. Ya se terminó, ya los cuervos ya no iban a llevar carne. Entonces viene una vez más la palabra de Dios a Elías. Vea pues. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire qué lindo. Primero de Reyes 17, verso 8 al 12. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces viene Elías una vez más obedeciendo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Esta mujer viuda era la persona a la cual Dios ya le había hablado. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Que en Sarepta de Sidón fuera a vivir en casa de una mujer viuda
Él ya le había ordenado a la mujer que le diera de comer. Y cuando él llega, mira a la mujer. ¿Y qué andaba haciendo la mujer? Andaba recogiendo leña. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estamos viendo, hermanos, la lucha que tenemos en obedecer la palabra de Dios o desobedecerla. Y ese es el problema que existe en la vida de los hijos de Dios, que hay muchos hijos de Dios desobedeciendo la palabra de Dios, que no están de acuerdo. Ellos más se inclinan a desobedecer que a obedecer. Pero gracias a Dios por aquellos que obedecen la palabra de Dios. La lucha que tenemos los hijos de Dios en obedecer o desobedecer. Para este 2013, si tú y yo nos inclinamos a desobedecer la palabra de Dios, vamos a vivir como el mundo, en ruinas. Pero si nos inclinamos a la obediencia de la palabra de Dios, entonces vamos a vivir lo que vimos en la primera parte. Vamos a vivir bendecidos, prosperados y en victoria. Ella se la aprendió el hermano, ¿verdad? Así es el lema de una iglesia aquí en El Salvador y allá en Puerto Rico. Hermanos, los que obedezcamos a Dios, vamos a vivir con las bendiciones de Dios. Pero los que desobedezcamos, vamos a tener problemas. Y vamos a vivir como el mundo, en calamidades, en problemas y en situaciones que no son adecuadas para hijos de Dios. ¿Qué hace esta mujer? Mire, esta mujer, qué tremendo, ¿verdad? Así ya vemos creyentes. Que Dios ya nos ha hablado acerca de la palabra, lo que tenemos que hacer, y no estamos de acuerdo. Y esta mujer ya le había dicho Dios: mira, te envío a tu casa un profeta. Tú lo vas a atender a él. Tú le vas a mantener a él. Y cuando tú le mantengas, le des de comer pan y agua. No va a escasear la harina ni va a escasear el aceite. Le das de comer. Pero cuando él llega,
la mujer no está dispuesta a obedecer. ¿Cuál fue la palabra que ella dio al profeta? He aquí yo recogía 2 leños para ir a hacer, ¿qué? Ir a hacer la torta de pan para mí, para mi hijo, y luego dejarnos morir. Ay, qué lindo, ¿verdad? Si ya Dios le había dicho, le había dado la palabra y le estaba diciendo, tú vas a vivir. La harina no va a escasear, el aceite no va a escasear. Solo atiende la palabra que te he dado. Pero cuando no se quiere obedecer a Dios, ni se quiere vivir a través de la palabra que Dios da, hay problema. Ahora, tercer punto. La palabra fue dada para que la podamos obedecer, porque es fácil, es hecha a nuestra capacidad. La palabra fue dada a nosotros y hecha a nuestra capacidad. Dios a nadie le pide algo imposible. Todo está determinado y hecho a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Dios no te va a pedir más a ti de la capacidad que tienes. La palabra está determinada y hecha para cada uno de nosotros. La palabra de Dios no es gravosa, no es costosa. La palabra de Dios no está más allá de las capacidades de aquellos que son sus hijos. La palabra de Dios está hecha para cada uno de nosotros, es dada para que cada uno de nosotros la podamos obedecer. Y el que dice que no puede es porque no está dispuesto a obedecerle a Dios. No es porque no tenga la capacidad, es porque tiene dentro de su corazón la negligencia de no querer, ¿qué? Obedecer. Le da más. ¿Sabe qué es lo que sucede con los creyentes? Que se inclinan más a querer vivir en su condición física, material, natural, que querer vivir en las áreas espirituales de Dios. No es que la palabra sea demasiado exigente y que demasiado elevado y que no sé qué. No, está hecha para la capacidad que tú tienes. Y cuando las personas obedecen, cuando los hijos de Dios obedecen, las bendiciones de Dios permanecen. Todos los días somos bendecidos. Todos los días está el pan de Dios. Todos los días están las provisiones de Dios. Todos los días está lo que nosotros necesitamos. Veamos ahora la parte de la obediencia. Cuando Elías le dijo a aquella mujer, le cambió el panorama. Por segunda vez que Elías le dijo, le cambió el panorama a aquella mujer y le dio vuelta a su espíritu y entró en la condición de la obediencia. ¿Qué hace la mujer? Verso 13 al 16.
Primero de Reyes, capítulo 17, verso 13 al 16. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Cuántos quieren vivir en la palabra que Dios nos está dando para el 2013? ¿Y cuántos días pasaron comiendo lo que ella solo iba a hacer una torta para ella y para su hijo y morirse? Porque ya no había más. Y comieron 3 años. Comieron 3 años. ¿Por qué? Porque la palabra fue dada para que la podamos obedecer. Porque es fácil, hecha a nuestra capacidad, hecha a nuestra medida. Por favor, hermano, hermana, nunca andes pensando: ay no, que esos estándares son muy altos, son muy elevados, es muy costoso. No, está hecho para ti. ¿Qué nos dice Dios? Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14. Deuteronomio capítulo 30, verso 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, para que digamos: ay no, es que mire, muy lejos. Ni está lejos. ¿Qué más? No está en el cielo, para que diga: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que diga: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿A dónde? En tu boca, corazón, para que la cumplas.
Es algo que tú y yo podemos. Es algo que tú y yo podemos. ¿Por qué? Porque no está lejos. Porque está para que nosotros vivamos en ella. ¿Qué debemos de hacer? Estar de acuerdo con la palabra de Dios, que no es demasiado gravosa, no es demasiado difícil, ni está muy lejos, ni al otro lado del mar, ni en el cielo, sino que la palabra de Dios ha llegado a nuestra boca y a nuestro corazón. Santiago capítulo 1 y el verso 21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre que la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid, amados hermanos, los que están aquí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En este 2013, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Para este 2013 recibamos la palabra que Dios nos está dando. ¿Y cómo debe de ser la actitud que debemos de tener para recibir la palabra? Con mansedumbre. Porque si tú rechazas la palabra que Dios nos está dando, no vas a vivir bien en el 2013. Así es que, amado hermano, amada hermana, recibe con mansedumbre la palabra que Dios te está dando hoy, en el último día, en los últimos momentos del 2012, para pasar al 2013. Los mayas dijeron: no es el fin del mundo. No es que vamos a pasar a una nueva era. En el 2013 vamos a pasar a una nueva era, dijeron ellos. Ya no dijeron el fin del mundo, sino a una nueva era. ¿Qué debemos de hacer en el 2013? Vivir en la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Qué debemos de hacer en el 2013? Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿cómo será? Bienaventurado en lo que hace. Así es que, mis amados hermanos, para este 2013, vivamos en toda palabra que sale de la boca de Dios, y entonces tú vas a tener la vida de Dios en ti y vas a ser bendecido, vas a ser prosperado en todo aquello que emprendas en la presencia de Dios. ¿Quieres cerrar tus ojos en este momento? Señor Jesús, hemos oído tu palabra para este 2013. Y la palabra que nos has dado es, Señor, que tenemos que vivir en la palabra, toda la palabra que sale de la boca de Dios. Padre, te damos gracias, hemos oído este mensaje y es el mensaje para todo el año, es la base para poder vivir en el 2013 delante de tu presencia, oyendo tu voz, oyendo tu palabra, estando atento a ella, queriendo obedecer, queriendo hacerla, queriendo practicarla delante de ti, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor. En este momento vamos a darte la ofrenda de este día. Vamos a darte los diezmos en este día, Señor.